buenas noches, transmitiendo acá en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mariela Fukuda. Tengo el enorme placer de estar hoy conectándome con vos, corazón divino, corazona divina, con una hermana del camino, con quien vamos a hacer esta transmisión, con mi hermana, a quien puedes encontrar en Instagram como Lotus Flower Quan Yin. Y en esta transmisión en vivo vamos a estar acá. Bienvenida, gracias hermana, buenas noches. Hola Marielita, hermana mía, hermosa criaturita del sur de América. Así es, desde Cuadrante Sur, desde Lima, Perú, ¿verdad? Así es, estoy en Lima, Perú, y bueno, ahora conectada contigo en Buenos Aires, nuevamente para retomar pues este tema tan importante que es la voz y el poder, y la reconexión con el poder, ¿no? Que por temas de salud se tuvo que postergar, pero ya estamos aquí nuevamente para volver a activarlo, y a quienes les interese, que tomen nuestro taller del 5 de febrero. Así es, originalmente lo teníamos planificado para enero y la nueva fecha es el domingo 5 de febrero. Y bueno, de hecho, justo minutos antes de estar acá haciendo esta transmisión en vivo pública, vos me estabas mostrando y yo estaba así, pero con un modo como así, deshaciéndome en halagos, porque tenías entre tus manos una herramienta de labor, ¿verdad? Vos haces lecturas, y no cualquier tipo de lectura. Ese es un tarot de Diana Cooper, ¿verdad? Así es un tarot de Diana Cooper, que se llama Las Cartas de la Atlántida, con las que yo, venía trabajando el tema de la joyería cósmica, y que justamente como parte de esta información canal que ha venido bajando para elaborar este taller, se hablaba de esta necesidad de reconciliar, digamos, el poder del uso de la voz de Lemuria con la Atlántida, ¿no? O sea, porque justamente, y lo hablamos en la sustentación del taller, cuando se generó este estado de la división, que lo vivimos en estos momentos, norte-sur, arriba-abajo, oriente con occidente, etcétera, etcétera, no es la primera vez. Esto ocurrió desde los tiempos de Lemuria, cuando un grupo de residentes de Lemuria decidió salir de Lemuria porque querían implementar las tecnologías de sus países, de sus planetas de origen, ¿no? Pero los que regíamos Lemuria no fuimos muy tolerantes con esa diversidad del pensamiento, como diciendo solo puede ser más a nivel energético, solo con conexión con la naturaleza, solo a través del movimiento y no a través de la evolución tecnológica de otras naciones hermanas. Y eso pues fue el origen de la división. Y bueno, ya vemos luego lo que ocurrió con la caída de ambos continentes, tanto de la Atlántida como de Lemuria, por el manejo inadecuado de la energía atómica, ¿no? De uranio, y que generó el declive de esas grandes civilizaciones. ¿Y por qué nació eso? Porque no se hizo un uso correcto de la voz. Incluso de la voz telepática, porque la voz no solamente es oral, sino también es la voz del pensamiento, ¿no? Entonces, con lo que está viviendo el planeta en estos momentos, se me dio esta indicación que para aquellos que participen en el taller, cada uno va a tener la posibilidad de elegir uno de las cartas, porque Diana Cooper ha trabajado mucho con la civilización Atlante. Entonces, y estas cartas tienen un fuerte sentido, básicamente el uso del rayo violeta, ¿no? Y por ejemplo, va por un ejemplo, ¿no? He sacado simplemente una carta al azar. No la puedo ¿No? Y dice, ver nítidamente, pero describinos un poco la imagen. Y si no, para las personas que se han conectado, nos cuentan si es que se ve nítida la imagen, por favor. Claro, si no, para que nos compartan. Dice excelencia,
es la carta, el número 33, haz lo mejor que puedas, ¿no? O sea que para quien le saliera esta carta, está hablando de hacer lo mejor, cuál es el mejor uso que tenemos que hacer con nuestra voz. Pero el código de Atlante habla muy fuerte el uso del rayo violeta porque es transmutar las palabras. ¿Qué significa la excelencia en los tiempos contemporáneos, no? El otro color muy fuerte es el color del rayo azul. Por eso es que nuestras publicaciones tienen el fondo azul, que no solamente es porque estemos en el periodo de Acuario, como una era del agua, sino que también está hablando del periodo de la justicia planetaria, ¿no? Estamos trabajando mucho como regente con el arcángel Miguel, este regente que habla de aprender a fluir con la voz, que ya no hayan trabas, que ya no se generen obstáculos en el uso de la voz. Entonces, para aquellos que van a participar en el taller, van a recibir cada uno ciertas instrucciones canalizadas de manera, digamos, simultáneamente, para saber cómo hacer justicia con su voz, ¿no? A veces porque nosotros hemos dicho cosas que los demás no estaban preparados para escuchar y se hicieron injusticias, o porque no tuvimos la valentía de decirnos y el uso del silencio fue mal utilizado, porque el silencio también es un lenguaje. Pero cuando callamos los abusos, cuando ocultamos quiénes somos, porque no tenemos la valentía de manifestar, esto soy yo Dios en acción, ese silencio que nace de una frecuencia débil, de una frecuencia baja, que sería el miedo, el temor, ¿no? Genera bloqueos que impiden el desarrollo y la evolución espiritual y profesional de ese ser humano. Entonces, el segundo color que tiene mucha fuerza es el color azul, el color de la justicia. Pero hay un tercer color que está con mucha presencia, que es el color naranja, ¿no? El color naranja, que tiene que ver con el segundo, el chakra de la expansión de la vida. Entonces, habla también a través de estas cartas que quienes estén presentes van a recibir un mensaje sobre por qué yo estoy aquí. Con este poder de utilizar mi voz, porque podíamos haber nacido, si así lo hubiéramos elegido, no reencarnar en forma humana. Podríamos haber decidido reencarnar en forma de un árbol, de una flor, o de lo que los seres humanos llaman animales, o en forma de una montaña, de un río, ¿no? Podemos ser espíritus, o podemos haber decidido nacer como elementales para vivir esa experiencia. Pero si tú naciste con una voz humana, es para que la hagas uso de manera correcta. Entonces, estas cartas tienen una codificación muy fuerte. Y miren lo que tienen ahí. Es un portal. Y ese portal se abre al universo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la voz se activa en el uso de la justicia para la transmutación de todo lo que se dañó para hacer lo correcto, la voz llega a las dimensiones celestiales, ¿no? O sea, la voz se vuelve divina. Y eso es lo que estas cartas, pues, nos van a brindar, ¿no? Es un estado, y miren, la segunda carta que ha aparecido sin que yo quisiera, porque solamente salió la suma sacerdotisa, vestida, y tú estás vestida el día de hoy de color violeta, y yo estoy vestida como un amarillo medio anaranjado, ¿no? O sea que está sincronizándose todo lo que viene diciendo, pero esta suma sacerdotisa está en el agua. Entonces están ratificando que es la era de Acuario. Sus pies están cómodos en el agua, no tienen miedo de hundirse, y lógicamente, ¿con quién está coaccionando? El símbolo del ave, que es una paloma de la paz.
que simboliza la inocencia y la paz. Entonces, está hablando también de este ejercicio que especialmente para los países de Sudamérica, donde los gobiernos en estos momentos no son pues los gobiernos más amorosos que requerimos, ¿no? Y eso ocurre en el planeta completo, pero no solamente los gobernantes no son amorosos, sino también los habitantes de esos territorios están viviendo en un estado de división y confrontación. Y no se dan cuenta que el mal uso de la palabra, incluyendo las redes sociales, todas esas manifestaciones escritas que hablan en contra de su hermano, sin saber las verdaderas historias de quienes estamos juzgando, todo eso activa cáncer. Tal cual. Especialmente cuando quien lo escribe es una persona que está laborando en el mundo de los chamanes, que está laborando en el mundo espiritual. No podemos nosotros hacer un mal uso de nuestra voz y de nuestras palabras, porque todos son decretos, y cuando quien lo hace es un sacerdote o una sacerdotisa, tiene una expansión mucho más fuerte. Entonces de ahí no nos podemos quejar de las consecuencias del mal uso de nuestras palabras, ¿no? En ese sentido, yo creo que va a ser un taller sumamente hermoso, porque todo se está orientando para que se haga en una fecha donde podamos estar en la paz, y que justamente le había comentado a Mariela cuando decidimos cambiar la fecha por un tema de salud personal, es que se hiciera en la Semana Universal de la Tolerancia Interconfesal. Es decir, es la semana donde los gobiernos de este planeta tienen que trabajar en la tolerancia de las diferentes confesiones religiosas. La tolerancia ante los demás que sienten a Dios de forma diferente, y que en su nombre, ¿no?, que en el nombre de Dios se han creado guerras y se ha hecho un usufructo a partir del dolor. El dolor que finalmente genera la división humana. Entonces, haberlo movido en un estado de cuántico, ¿no? Hemos hecho un viaje, hemos hecho una modificación cuántica del tiempo-espacio de este taller para que encaje en el proceso universal, que ayude a la humanidad a tener una tolerancia en la manera como nosotros sentimos a Dios. Porque finalmente, el alzar la voz para muchos es un acto de justicia, pero no sabemos cómo se están activando las 7 notas frecuenciales que están instaladas en el chakra garganta, que son las notas musicales, y que eso muy bien lo va a poder profundizar Mariela, que es una especialista en el uso de la voz, y a través de estas interconexiones o clústeres que se arman, esta red energética que se activa a través de las notas musicales. Pero cuando las notas musicales simplemente, por ejemplo, se vuelven solo graves o solo en estado agudo, que no se están haciendo desde una forma, no se están utilizando de una forma correcta, ¿no? Y de hecho es súper interesante también esto que traes, porque si para las personas que recién se están sumando a esta reunión, a esta transmisión en vivo, hay una información muy, muy interesante que Úrsula comenzó a desarrollar al principio de la transmisión, que habla del contexto histórico planetario, ¿no? Pero este contexto histórico planetario que no se enseña en los manuales, que no se enseña en las escuelas, o sea, hablamos de ese contexto histórico planetario que también forma parte de un karma que hemos heredado y del que no somos conscientes, y que también, de cierta manera, nos permite a nosotros recuperar uno de los propósitos por los cuales hemos elegido a nivel álmico encarnar aquí. Y que en el momento en el que nosotros tomamos esta conciencia de que lo que decimos y de la conciencia de cómo lo estamos transmitiendo va a permitir limpiar de alguna manera esas memorias,
va a permitir que nosotros podamos expandir una nueva luz dentro de lo que estamos viviendo a nivel como colectivo planetario. También nos llama a apelar a situaciones que de repente dentro de lo cotidiano, cuando por ejemplo tenemos una diferencia con una persona, ¿desde qué punto estamos comunicándonos? Si queremos ir al choque, o si es que buscamos justamente una manera de consensuar, de hacerlo en forma más elevada, ¿no? Entonces, otra de las formas en las que nosotros estamos llamados a poder relacionarnos con el otro, y en especial atendiendo a este momento presente, en donde los gobiernos tienden a ser no necesariamente posicionados desde un lugar ético, justo para todos, amorosos, de qué manera nosotros, desde la forma en la que nos estamos habitando en tiempo presente, también estamos habitando esa forma ética de relacionarnos con el otro, esa forma ética de interrelacionarnos con el entorno, y muy en especial en esa conciencia de la palabra, en cómo también, en la misma manera en la que nos estamos comunicando, estamos co-creando esa realidad. Y esto que recién compartías, ¿no? Relacionada que cuando emitimos una opinión, algo tan delicado como emitir una opinión alrededor de una ideología, sea política, sea religiosa, sea sobre lo que sea, como muchas veces hay una perspectiva de juicio, ¿no? Y cómo en este juicio está este no respeto a permitir que el otro piense distinto, ¿no? Y hay una invitación muy interesante, ¿no? Para realmente poder ser una expresión congruente de amor incondicional, en poder, no necesariamente querer que el otro piense como yo, opine como yo, pero sí poder respetar esa diferencia y no violentar a través de mi palabra eso que expresa la persona a través de su voz o a través de la misma vida que lleva, ¿verdad? Y es algo bien delicado en estos tiempos, es bien delicado porque nos lleva de alguna manera también a, ante situaciones de violencia, no responder con violencia. Así es. Y miren, justo Mariela, cuando estabas hablando, se me presentaron algunos momentos o imágenes. Uno fue la guerra de Orión, pero me decían, o me mostraban, o yo recordaba, decían, si nosotros, y se muestra el Consejo Intergaláctico en estos momentos, y se están presentando diferentes líderes de otros planetas, y porque nosotros tenemos reuniones intergalácticas para poder restablecer la paz universal. Y los humanos pierden su tiempo con batallas territoriales de terrenos que son la nada para nosotros, y nosotros estamos viendo cómo poder hacer que los planetas sigan existiendo como razas. Y lo que se me muestra es decir, si nosotros hubiésemos querido que este planeta hubiera desaparecido hace millones de años, basados en la ira y la venganza, ustedes no estarían en estos momentos aquí. Y se imaginan, solo en este sistema somos más de 200 planetas. Si no hubiera esa capacidad de diálogo entre las especies intergalácticas, incluyendo a las especies reptilianas y insectoides, porque ellos saben que no puedes matar la fuente de la vida. Entonces, claro, esclavizan, explotan, pero no son sonsos para matar la fuente que les da la vida. O sea, si el planeta Tierra como tal se destruye, ya no tienen la fuente de uranio para las grandes naves espaciales. Entonces no pueden destruir a la Tierra. Pero los seres humanos pierden en tonterías, pierden el sentido de lo que significa el liderazgo y el mal uso que le hacen a este llamado chakra garganta, que es básicamente un chakra que tiene un ADN activado, tiene su propia constitución activada,
Y imagínense que fuera como el ADN, pero un ADN vibracional, que se activa. Y es como que se rieran, ¿no? Hay una generación de muchas risas y burlas que se dan a nivel muy, muy elevado, aunque eso pareciera egocéntrico, pero ven que a nivel del planeta, los humanos que pudieran tener una alta evolución sideral, viven como si fueran de las cavernas sin haber sido creados cavernícolas, porque nunca lo fueron, porque nunca lo fueron. Y queremos que ustedes entiendan eso. ¿Por qué se pelean por tonterías? ¿Por qué utilizan la voz que fue diseñada para generar altas frecuencias vibracionales y que pudieran llegar a tener el poder de volar con sus propios brazos, tal como lo hacen las aves? ¿Por qué las aves vuelan y tienen las voces más hermosas? ¿Ustedes creen que es una coincidencia que las aves canten y que cuando les escuchan digan es el sonido de los ángeles? Es porque ellas aprendieron a utilizar su chakra garganta. Y los seres humanos también pueden hacerlo. ¿Por qué crees que siempre nos ven con alas? Porque somos ustedes en el estado elevado. ¿Por qué los ángeles se ven con alas? Porque somos seres elevados que hemos aprendido a usar nuestro chakra garganta. Y es como que dijera, ven el planeta y muestran Sudamérica en rojo, gran parte de África en rojo, partes de Norteamérica en rojo, partes de Europa y Asia en rojo, pero es como que dijeran las motivaciones por las que generan conflictos sin sentido y donde acortan su experiencia de encarnación. Cuando ustedes habían decidido vivir 80 o 100 años, porque hacen un mal uso de sus dones, lo acortan a 30 y a 20, cuando podían tener cientos de años viviendo en un mismo cuerpo físico. ¿Por qué sucede así? Porque no hacen un buen uso de la voz. Entendemos que cuando el sinónimo de Babilonia llegó y los seres humanos dejaron el poder de la telepatía y empezaron a hablar sin sentido, todo eso generó un gran desconcierto para la humanidad. Aparecieron los llamados idiomas que todo el mundo conoce. Entendemos que están inversos, son como si fueran pirámides que viven a la mitad de su Merkaba, es decir, viven de cabeza. Ustedes piensan que viven parados, pero no, viven de cabeza. ¿Por qué? Le dan más poder a lo material, ¿no? A la base ancha de la pirámide, y no le están dando poder al punto culminal, o que en verdad no tiene un fin, que es este punto energético donde la activación del tercer ojo se da. Y se puede conectar con todas sus familias estelares. Pierden el sentido del uso correcto de su voz. Se pelean por cosas que no tienen sentido pelearse. Acortan su experiencia de vida. Porque se han vuelto densos. Porque no están hablando con la voz, están hablando con los intestinos. Y así es como los observamos. Los seres humanos hablan con los intestinos. ¿Y qué residen los intestinos? Las heces. Y por eso, cuando los observamos desde afuera, nos da mucha gracia y nos da mucha risa la manera como el ser humano se transforma o se conecta. Por eso es que a los seres de bajas frecuencias, a la pobre culebra se le echa la culpa, pero porque en verdad están viendo sus propios intestinos moverse. Pero no es la culebra. No es la culebra. Es el
simbolismo de la forma del intestino, que habla, y por eso es que cuando las personas tienen esa expresión que dicen palabras gruesas, vulgares, violentas, dice que hablan con las heces, no voy a decir la palabra que utilizan, que tienen en la cabeza CACA. Y es porque están hablando con sus intestinos. No están hablando con sus. Falso. Ahí no hay voz. Simplemente es un eco, es un gas que se expande y que explota a través del orificio, a través del esófago, y que sale a través de la boca. Cuando los seres humanos realmente aprendan a darle valor a su chakra garganta, nunca más pronunciarán algo que haga daño a alguien más. Porque recién serán elevados y divinos. Gracias, gracias por compartirnos esta canalización. De nuevo, repito, para quienes no la conocen a mi hermana, @LotusFlowerQuanJin, todos súper invitados a seguirla. Con esta dama es con quien voy a tener el enorme placer de poder co-crear el próximo domingo 5 de febrero nuestro taller Voz y Reconexión con el Poder, en donde vamos a estar no solamente utilizando la voz, la integración de la voz, de la conciencia corporal y de la respiración, sino también esta bellísima herramienta con la que hemos iniciado este live, e imagínense que si solamente a través de la lectura de, ¿cuántas fueron? 3 cartas, llegó toda esta información, la propuesta que estamos diseñando apela a que a través de la energía de todas las personas que estemos co-creando, a través de nuestra respiración consciente, a través de nuestra energía enlazada con la conciencia de la voz y con aspectos que vamos a canalizar especialmente ese día, lo que va a ser una invitación a movilizar muchas cosas y a poder tener tomas de conciencia que van a ser un punto de bisagra en la experiencia de cada uno de nosotros y muy en especial en el propósito planetario al que cada uno de nosotros está llamado a cumplir. Concretamente, ¿por qué? Porque en el caso de Úrsula también, una de sus labores es netamente centrada a hacer este acompañamiento para recordar el propósito planetario, de manera que este tipo de experiencias, los talleres que desarrollamos con Úrsula, no son experiencias que necesariamente se puedan replicar en cualquier momento. Esta experiencia que vamos a vivenciar en febrero no la vamos a repetir ni en octubre, ni en agosto, va a ser una sola vez, una única vez, y las personas que nos estén acompañando serán las perfectas. No tenemos un interés de que esta propuesta sea necesariamente masiva, somos conscientes de que no lo va a ser, somos conscientes de que las personas que nos están escuchando en este momento y las personas que estén participando van a ser las perfectas. Nadie va a sobrar, nadie va a faltar. Vamos a estar los que tengamos que estar. Quiero aprovechar también en este momento para agradecer mucho los saludos y la presencia de todas las personas que nos están acompañando aquí y ahora, personas que nos están mirando desde Ecuador, desde Perú, desde Estados Unidos, desde México. Acá, bueno, estoy retrocediendo en los mensajes porque mucha gente se ha sumado. Juan Vías López dice, gracias, Azul Zafiro, abrazos, gracias a vos, Juan Vías. Marcela Cartuquio dice, hola. Por acá también, bueno, Celeste, Om, terapeuta cuántico, destacaba el 33,
bueno, en los momentos en los que estabas mostrando las cartas, cuentan algunas personas que no se veían nítidas. Bueno, muy invitados a que se animen a participar de este taller, porque de hecho Úrsula va a estar compartiendo también un mensaje personalizado de este mismo tarot previo a la experiencia, para las personas que se estén anotando. Y les aseguro que como somos muy amigas ya con Úrsula, ella me ha hecho lecturas y son de ese tipo de informaciones que uno dice, ok, bien, me tengo que hacer cargo. Es muy bella esa información. Fernuna Samay también dice, hola chicas bellas, wow. Y sí, es wow. Y si solamente la experiencia de hacer esta transmisión en vivo ya te está eh, dando cosas que reflexionar, si te está resonando esta información, ya lo sabés. Acá, bueno, Marlene también nos está mandando saludos desde Perú. Celeste Om, terapeuta cuántico, nos dice qué impresionante información. Sí, sí, Celeste. Y la que se viene también. Eh, bien, y por hoy, y por hoy vamos a estar compartiendo hasta acá. De nuevo, reiterarles nuestra gratitud, nuestro amor. Gracias por escuchar. Si conocen algún corazón que pueda estar resonando con esta información, la invitación está abierta y totalmente agradecidas a que también luego de esta transmisión en vivo nos dejen un corazoncito, nos regalen un comentario, que nos ayuden también a difundir este mensaje, porque esta información, más allá de la experiencia del taller, no es una información que le vaya a llegar a cualquiera, le va a llegar a la persona que también esté lista para escucharla y para poder decodificarla. Pero, o sea, si conoces a esta persona que no necesariamente nos está acompañando en esta transmisión en vivo, pero que requiere recibir esta información para terminar de darle un sentido, mayor propósito a eso que necesita venir a anclar aquí y ahora, pues adelante y muy agradecidas. Hermana, algunas palabras para saludar a los corazones que nos están acompañando. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que me están siguiendo, y cuando hacían este comentario que las cartas no se veían nítidas, es porque justamente ocurre eso. Hay mucha información muy elevada, y si bien aquí se comparte, hay muchos datos y códigos que se deben de proteger en el campo cuántico para que no haya un mal uso de esa información. Eso no quiere decir que los que la están viendo, ustedes chicos que están viendo, sean de bajas frecuencias, pero sí a nivel cuántico, cuando esta sesión se suba a YouTube y llegue acceso a un público masivo, solamente aquellos que puedan escuchar el mensaje y que estén realmente, digamos, enlazados con esta energía serán los que tomarán este taller. Pero no es con la intención de que veas, es con la intención de que escuches realmente. Y algo que me había olvidado de decir y que me llegó como información es que cuando se generó la división del planeta, no solamente en dos, sino en muchas versiones de sí mismos, se generaron dos corazones, el corazón mental y el corazón crístico, ¿no? Entonces, muchas personas han estado viviendo su vida desde el corazón mental y no desde el corazón de Cristo. Y lo que ahora nos toca como guardianas, como protectoras, con el nombre que quieras denominarnos, es volver ambos corazones uno. Es unir la Atlántida con Lemuria, ¿no? Y esa es nuestra razón. Nosotros, realmente yo visiono que llegará un día en que este planeta nunca más sea denominado bajo los títulos de la geografía, que nunca más se hablen de etnias como formas de división y que no se utilice el color de la piel como una forma de decir somos distintos entre los unos y los otros. Llegará un día en que este planeta se alzará plenamente en la luz del rayo violeta y donde todos los seres vivientes tendrán el mismo derecho de gobernar. No solamente la voz humana será la que se imponga, sino será la voz de todos aquellos que habitamos aquí.
Cuando seamos capaces de entender el lenguaje de las aves, el lenguaje de los árboles, el lenguaje de las montañas, de los ríos y del solo gran océano. Cuando las ballenas se acerquen a las orillas a hablarnos de sus historias en Venus. Cuando llegue ese día, sabrás que tienes alas porque ya te volviste divino como un ángel. Y por eso hacemos lo que hacemos y estamos haciendo este taller. Namaste. Muchas gracias, Kuan Yin, Úrsula, hermana. Muchas gracias a todos, a todas, a todos ustedes, corazones que nos han acompañado. Un abrazo inmenso al corazón y que sea hasta pronto. Nos vemos en el próximo. Chao.